y ya estamos en comunicación con Fernando Corsiglia, quien es autoridad obviamente de SICOP. Fernando, Mariano Reynolds, saludo, ¿me escucha bien? Hola, buenas tardes, los escucho muy bien. Bueno, gracias por la comunicación. A ver, Fernando, temas varios para conversar contigo. Lo primero es el balance de la jornada que han planteado en esta semana. Digo, ¿cómo ha sido la situación del reclamo que han acercado a la provincia? Bueno, sí, la jornada ha sido importante. Hay que tener en cuenta que es la primera medida de acción directa que desarrollamos en el año, fundamentalmente teniendo en cuenta que la pandemia nos ha tenido y nos sigue teniendo altamente ocupados y muy comprometidos en la atención de la salud de la población. Es cierto que en estos días con una demanda un poco menor en relación a la que hemos tenido los meses anteriores, y reclamando la situación que tenemos en el sector salud de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros decimos es una falta de respuesta del gobierno provincial a nuestras insistentes demandas, y fundamentalmente lo que tiene que ver con la continuidad de la discusión paritaria. Tuvimos una sola reunión allá por el 19 de octubre, no hemos tenido continuidad al respecto, ha pasado más de un mes, llevamos adelante algunas acciones que no fueron paros de actividades y no tuvimos respuestas adecuadas. Entonces, a partir de eso la decisión colectiva fue llevar adelante la medida de fuerza del día de ayer, e instando a que el gobierno modifique su actitud y genere una convocatoria que nos permita volver a dialogar. ¿Los han llamado de parte del gobierno provincial a raíz de lo que fue la jornada de ayer? No, lo que hizo el gobierno provincial fue, a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, hacer una comunicación pública que ha enviado a los medios que tiene que ver un poco con todo lo que ha sido el desarrollo del año, el abordaje de la pandemia y las propuestas que ha formulado. Algunos de los números que ha planteado no son reales, como el 25% de la primera etapa y el 40% de la propuesta actual. No es real que eso sea así. Pero más allá de eso, y de, bueno, no deja de ser preocupante el falseamiento de los datos, lo más preocupante es que no se hayan dispuesto a volver a dialogar y a tener esos intercambios de una manera directa, y que una convocatoria paritaria y una exposición de cada una de las visiones que tenemos nos lleve a intentar concluir este conflicto generando mejores condiciones para trabajadores y población. ¿Por qué creen o por qué crees, digo, a título personal, que se cortó el diálogo de aquel 19 de octubre? Porque en definitiva son profesionales de la salud y más allá de lo que ya hicieron, está también lo que tienen de aquí por delante, porque todos hablamos de instancia de rebrote para el próximo año. Sí, además porque el verdadero cuello de botella de la atención de salud en la provincia de Buenos Aires, si se quiere en el país, ha sido y sigue siendo el del personal de salud. Claro. Veníamos muy mal desde antes de la pandemia, se ha resuelto alguna partecita de la situación, pero seguimos teniendo grandes dificultades. Tenemos grandes dificultades para conseguir personal a partir de las propuestas. En verdad, no es muy entendible la actitud del gobierno, sobre todo porque en algún intercambio, nosotros tuvimos la paritaria el día 19, el día 20 tuvimos un intercambio informal con algunos de los funcionarios, y de hecho la conclusión de esa reunión fue: miren que no estamos tan lejos, es probable que haya que hacer algún esfuerzo más, que haya que abordar todas las cuestiones no salariales, que eran muy importantes, siguen siendo muy importantes para nosotros, el tema licencias, el tema previsional, el tema demora en los trámites, y ahí se cortó el diálogo de una manera que en verdad es muy difícil de analizar. Daría la impresión de que, llevado el desarrollo y el acuerdo con el resto de los sectores, el gobierno había dispuesto un nivel de acuerdo similar para nosotros, y cuando nosotros planteamos que ese nivel de acuerdo en esos términos no era posible, dejó de dialogar con nosotros. La verdad, en los discursos, los funcionarios, desde el gobernador hacia abajo, plantean nuestra importancia, nuestra esencialidad, nuestra tarea fundamental en la etapa que aún no terminó, y lo que nosotros decimos es que eso luego no se emparenta, no se relaciona de una manera más directa con esta disposición a discutir salarios que están en el límite de la pobreza en su fase inicial, y que tienen de algún modo salarios que implican la necesidad de salir a trabajar en 2 o 3 lugares más para completar un ingreso adecuado mensual. Sí, está claro. A ver, yo también interpreto la cuestión de lo que fue los profesionales de la salud en este proceso y en este desarrollo. Recordemos que arrancaron con los aplausos a las 9 de la noche, digo, para todo el personal, para todas esas cuestiones, y quizá queda el sabor amargo
estar hablando hoy la instancia de aumento de salario, de paritaria, digo, también la vuelta de la licencia de descanso, digo, el desgaste que atravesaron los profesionales desde la entrega de cuerpo, ¿también le toca hoy al dirigente que lo representa? Nosotros tenemos esa sensación, tenemos una sensación de malestar, de destrato, es inentendible. Luego de haber atravesado 8 meses tremendos, inéditos, de una circunstancia extraordinaria, que el gobierno tome la actitud de no convocarnos después de un mes de la primera reunión. Nosotros hemos puesto nuestro compromiso, nuestra convicción, nuestro conocimiento. Hemos puesto muchos compañeros y compañeras que se han enfermado y que han fallecido. Hay muchos del sector de enfermería, pero también tenemos muchos del resto de las profesiones del equipo de salud. La verdad, creemos no merecer esta forma de tratamiento. Podemos estar más o menos de acuerdo. El gobierno puede decir, llego hasta acá porque no tengo más dinero, o me puedo estirar un poco más porque entiendo lo que ustedes han puesto. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: lo que el gobierno está proponiendo es un salario inicial levemente por encima de la línea de pobreza. Lo que está ofreciendo es 51.700 pesos de salario de bolsillo para quien ingresa a trabajar 36 horas semanales en un hospital público de la provincia. La última comunicación del propio INDEC habla de un valor que está casi en los 50.000 pesos. Y eso es lo que genera que no consigamos personal para incorporarse al sistema. Por eso decimos que siempre está, de algún modo, la decisión política en donde se disponen los recursos. Y nosotros entendemos que la salud ha demostrado su imprescindible presencia y necesidad a partir de una situación como la que venimos teniendo con la pandemia, y que si tenemos un mejor sistema vamos a tener mejor disponibilidad de trabajadores y trabajadoras, y al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de atender mucho mejor a la población. Está claro. A ver, la medida ayer, también me parece importante resaltarlo, en 80 centros de salud, en 80 hospitales los que se encontraron frente a este planteo, pero no se dejó de atender, ¿verdad? Nosotros tenemos una modalidad histórica de las medidas de fuerza que tiene que ver con sostener la actividad de guardia. Nuestra tarea no es como cualquier otra. Nosotros trabajamos con la salud de las personas, eventualmente con la vida y la muerte. Entonces, nosotros no podemos dejar para el otro día lo que no se puede dejar. Y en ese sentido tenemos la modalidad de sostenimiento de la actividad de guardia, las urgencias, los pacientes internados y las emergencias. Y es lo que hemos hecho en el día de ayer. La verdad, es una práctica histórica nuestra. A veces los funcionarios dicen, no fue tan importante la medida de fuerza porque se siguió atendiendo. Claro, se siguen atendiendo todas aquellas cosas que no pueden demorarse 24 horas. En general lo que hacemos es la detención de la actividad programada. Esa es nuestra característica y es la que sostenemos, entendiendo que tiene que ver con lo que hacemos como trabajo. Te lo consultaba justamente por eso, porque hablaba con alguien del gobierno provincial y planteaba dos vertientes. La primera, el cuestionamiento, porque muchos no entienden la medida de fuerza, y lo segundo, esto de decir, bueno, fueron 80 centros de salud, pero no todos. Entonces, yo conociendo la situación particular de SICOP, me parecía importante aclarar que siguen atendiendo, también para aclarar que no se abandona a nadie, ¿no? Sí, en verdad trabajamos en todos los hospitales, en todos hubo actividad. En muchos fue distinta, en una parte de ellos se hicieron actividades en el transcurso de la mañana expresando nuestros reclamos. Sí, tuvo esas características. Ahora, ningún paciente que debió ser atendido dejó de ser atendido. Bien. A ver, pienso también, mientras te escuchaba antes, hablabas del número cercano a la pobreza, hablamos de la esencialidad que tuvieron en esta primera etapa de la pandemia, y te consulto cómo pararse para lo que se viene de aquí en adelante en la instancia que estamos hoy, porque yo te decía al comienzo, la situación del rebrote está en el ambiente, digo, del gobierno, y ustedes ya demostraron que, pese a las malas condiciones, están en el frente de batalla. Ahora, ¿qué debería ser el escenario ideal para que, además de estar en el frente de batalla, SICOP, digo, y los profesionales de la salud logren un mayor volumen de gente que se quiere incorporar a los hospitales públicos, sobre todo? Nosotros, con respecto a la pandemia, hemos tenido en nuestro país una ventaja, que es que vimos lo que estaba pasando en otros lugares y de algún modo, bien o mal, nos pudimos preparar para hacer frente a lo que venía. Y de hecho, así fue. Bueno, hoy estamos viendo en el hemisferio norte, en particular en los países de Europa y en Norteamérica también, un rebrote muy importante que ha afectado a
un porcentaje similar o mayor aún de la población que había sido afectada en la primera etapa. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. De algún modo tenemos la expectativa, la esperanza de la vacuna o las vacunas, que ojalá las tengamos disponibles cuanto antes para poder ejercer esa prevención indispensable para tener menos problemas. Pero por ahora no la tenemos y nosotros nos tenemos que preparar. Por un lado decimos, este es el mejor momento para tomarnos algunas licencias de descanso a partir de tener menos cantidad de casos de lo que hemos tenido todos los meses anteriores. Ahora, al mismo tiempo, tenemos que estar preparados para lo que viene. Si nosotros llevamos 8 meses al menos de tarea ininterrumpida y eso se prolonga, lo que vamos a estar es mucho más desgastados, mucho más cansados, con muchas más dificultades de brindar la atención que tenemos que brindar. Por eso decimos, en verdad, el gobierno debiera escuchar, el ministerio debiera escuchar, tenemos algunas propuestas para hacerle que tienen que ver con esto que decimos, que al mismo tiempo debiera aprovechar, si se quiere, una circunstancia dramática como la pandemia, para fortalecer, no sé si de manera definitiva, pero mucho mejor de lo que estamos hasta ahora, un sistema de salud que venía con grandísimas debilidades en todo el tiempo anterior. Sí, Fernando, consultarte si hay números y se puede establecer el déficit que hay en el sistema de salud en cuanto a los médicos, ¿no? Sé que en varios hospitales están faltando médicos, ¿no? Y la otra pregunta de hacerte es ¿cómo seguiría esto en el caso de que el gobierno no dé respuestas? El problema es que con los salarios y las condiciones laborales que tenemos nos cuesta mucho incorporar personal. Nosotros decíamos al inicio de la pandemia, esto es antes de que se produjera la llegada del coronavirus, que estábamos con un déficit del sector profesional, estoy hablando de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, bioquímicos y demás, de un número que estaba entre los 2.000 y los 2.500 profesionales necesarios. Una parte se ha recompuesto a partir de algunas incorporaciones que se hicieron y en particular una pelea que libramos en conjunto con el sector de residentes que lograron la incorporación a partir de octubre de unos 1.000, 1.100. Y ahí un poquito resolvimos o por lo menos mejoramos esa situación. Ahora está claro que seguimos teniendo déficit. Y el problema es que si no mejoramos sustancialmente salarios y condiciones laborales, vamos a seguir teniendo problemas para incorporar personal e inclusive algunos de ellos los vamos a perder. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto lo primero que le decimos al gobierno es que necesitamos volver al diálogo, necesitamos una propuesta que integre todas las problemáticas y que a partir de ese diálogo y ese intercambio generemos condiciones para intentar llegar a un acuerdo. Eso es lo primero, eso es lo central para esta etapa. Si eventualmente eso no sucediera, y hasta ahora estamos en esa situación, discutiremos, decidiremos, llamaremos a asambleas, llamaremos a congreso, mañana nosotros tenemos un consejo directivo. Ahí vamos a resolver, vamos a analizar lo que pasó y vamos a proyectar el futuro. Si al momento de de tomar decisión de qué es lo que vamos a hacer para los siguientes días, no tenemos ninguna cosa distinta a la que tenemos hasta ahora, nos deja poco margen el gobierno para profundizar las medidas y no tenemos ninguna decisión al respecto, vamos a analizarlo mañana, pero no descartamos volver a llamar a Congreso, volver a llamar a Asamblea y eventualmente tomar decisiones que impliquen continuidad de las medidas. Esperemos no tener que llegar hasta esto y de algún modo que el gobierno genere la convocatoria, genere una nueva propuesta y que nos pongamos a negociar con piso de resolución. Fernando, te consulto, se hablaba a comienzo de la pandemia que el personal de salud iba a recibir un bono, que al final quedó por única vez, digo, eso se logró tangibilizar porque fue un anuncio importante justamente al comienzo de la pandemia, donde estábamos con los aplausos, estábamos todos contentos con los profesionales de la salud, pero no sé si se logró materializar, digo, ¿qué panorama tenés al respecto de esa situación? En la provincia de Buenos Aires tuvimos un buen acuerdo en la primera parte del año que implicó incorporar ese bono de 5.000 pesos mensual durante 4 meses al salario. Entonces, bien. Esos primeros 4 meses, abril, mayo, junio y julio, los recibimos tal como los planteaba el Ministerio de Salud Nacional, esto es 5.000 pesos por mes. Y lo que logramos a partir del mes de agosto es que eso se incorpore al salario como una bonificación remunerativa del conjunto de los trabajadores del sector profesionales y no profesionales. Luego hubo un anuncio de un segundo bono de 3 meses de 5.000 pesos, de que la semana pasada cobramos
la primera cuota, que ha tenido bastante demora y donde no logramos que el gobierno provincial asuma la misma actitud que la vez anterior, que se ha incorporado. La verdad, con el déficit salarial que tenemos, toda incorporación de plata en el bolsillo es bienvenida. También genera algunas circunstancias inequitativas, porque otorgarle 5.000 pesos a todos los trabajadores por igual implica que eso impacte mucho mejor en quien cobra menos y bastante menos en quien cobra más, generando un achatamiento de nuestra escala salarial, que es parte de la discusión que tenemos en la negociación salarial. Bienvenido sea, porque ha sido un refuerzo, claramente es menor a lo que necesitamos, pero la cuestión es que estamos en proceso de cobrarlo. Una cosa buena en esta etapa, la primera parte dejó afuera todo lo que es el primer nivel de atención, todo lo que es los centros de salud y centros de atención primaria. En esta etapa se han incorporado. Tenemos ahí muchos compañeros y compañeras que no lo han terminado de cobrar por distintas circunstancias, en cada uno de los lugares estamos trabajando, pero en principio fue mucho más amplio que el de la primera etapa. Fue una decisión que está bien, lo que pasa es que tiene que tener continuidad. La inflación nos afecta a todos, el costo de vida sigue aumentando y eso de algún modo siempre va quedando atrás de la necesidad. La última para liberarte, obviamente, agradeciéndote en esta semana tan importante. Hablaste al pasar de 51.700 pesos, que era lo que les planteaba el gobierno de la provincia, si no mal entendí. El planteo de ustedes, ¿en qué número estaría? A mí nunca me gusta hablar de números, pero sí me parece importante, en el caso del personal de salud, en pandemia, blanco sobre negro, decir, este es el reclamo. Es difícil hablar de números, porque una cosa es decir 14% y otra cosa es decir el salario es 51.000 pesos, ¿no? Claro. Me parece que es mucho más gráfico decir 51.000 pesos, porque lo que vamos a saber con eso es que vamos a tener grandes dificultades para conseguir personal que quiera trabajar. A ver, nosotros consideramos varias situaciones, consideramos la evolución de la inflación. La verdad venimos planteando desde el principio el tremendo déficit que se generó en 2018 y particularmente en 2019, donde hemos perdido un porcentaje muy importante en relación a la inflación, y también tomamos referencia a algunas de los trabajos o investigaciones que se realizan. Una de las referencias que habitualmente tomamos es la que realizan los trabajadores de ATINDEC, que publicó en la última canasta básica en el mes pasado un salario por encima de los 76.000 pesos. Si se quiere, ese es nuestro modelo a seguir para el ingreso inicial. Ahora sabemos que estamos muy lejos. Imagínense la diferencia. Bueno, es fácil sacar la diferencia entre los 51.700 y los 76.000. Lo que nosotros decimos es que tenemos que disminuir esa brecha, que tenemos que trabajar sobre el salario inicial y que tenemos que trabajar sobre la distorsión de la pirámide. El gobierno en principio debiera generar una propuesta mejor y al mismo tiempo mostrar un camino. Claro. Nosotros no nos proponemos resolver todo en una paritaria, ni en 2 ni en 3, pero sí proponemos que haya un camino para que el salario se recomponga de tal manera que nos permita no tener las dificultades que tenemos ahora. Arrastramos déficit de bastante tiempo, que inclusive trasciende a los gobiernos, que tiene que ver con las decisiones presupuestarias, que tiene que ver con la política salarial y recursos humanos, pero bueno, retomemos un camino en el que la salud vuelva a ser prioridad y de algún modo que eso se refleje en las discusiones salariales y de condiciones laborales del sector. Bueno, y me quedo con esa idea de camino, que también uno de los planteos que dijiste en esta conversación es la vuelta a las licencias de descanso, ¿no? Digo, en este tiempo que por ahí uno está con cierta tranquilidad, bueno, creo que eso también se sumaría a este camino que bien planteás. Sin dudas, ahí hoy tuvimos una reunión del comité de crisis, hacía un mes que no nos reuníamos, por suerte la decisión del gobierno fue retomarla y ahí la dirección de personal planteó que hay un proyecto de resolución que está en el nivel central y que de algún modo resolvería esta cuestión. Bueno, esperamos que finalmente se formalice, ahí planteamos que la verdad ya perdimos un tiempo precioso en noviembre, pero cuanto antes lo tengamos será mejor porque no sabemos lo que viene en enero, en febrero y demás, por lo tanto, organizadamente, sin dejar de atender a nadie y resolviendo las situaciones en cada uno de los servicios, estaremos en condiciones de poder realizarlo. Fernando, agradecerte por la comunicación, el éxito en las gestiones que se vienen por delante y en las definiciones, y a disposición para cualquier suceso que vaya relacionado con la actualidad de SICOP y de los profesionales de la salud. Bueno, yo les agradezco también la posibilidad de plantear nuestros reclamos, de decir las cosas que nos parecen en relación a la salud y por supuesto estamos a disposición también.
Un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Fernando Corsiglia, vicepresidente de SICOP. Bueno, importante, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Digo, uno de los temas, sin lugar a duda, de la semana, una semana particular, opacada, pero obviamente por lo digo Armando Maradona, pero esta situación particular de lo que ha sido el personal y los profesionales de la salud, realmente importante. Tanda, ¿te parece? Y a la vuelta seguimos.